entendemos y profundizamos en lo que es la traición, iglesia amada, nos vamos a dar cuenta de que de una manera drástica, quizá un poquito fuerte lo que le voy a decir, nosotros también somos traidores. ¿Y por qué razón? Las traiciones, el tema de esta ocasión, las traiciones. Mire esto, escuche. Esto no se lo podemos decir a los niños, pues los niños toman las cosas literales, hermano. Hay que enseñarles de una manera diferente. Mire esto, es bueno ser inexpertos. Inexpertos es sinónimo de ser alguien que no conoce, de no ser especialista, de ignorancia. Amén. Es bueno porque entonces, gracias, amada, porque entonces vamos a descubrir qué tanto nos hace falta aprender. Y en lo que nos hace falta aprender, vamos a crecer. Yo sé que algunos de los que estamos aquí, si nos evaluamos, sabemos qué cosas y en qué áreas de nuestra vida necesitamos crecer y aprender. Y escúcheme esto, no se vaya solamente de manera espiritual, váyase en lo natural. Aprender. ¿Por qué aprender? Porque necesitamos perfeccionarnos. Y perfeccionar nuestra vida conforme a la luz de la palabra es una manifestación de manera física también, hermano. Porque cuando yo me perfecciono en la palabra de Dios, el beneficiado, oiga esto, de que yo busco perfección y aprendizaje y crecer, se benefician mis hijos porque tienen un mejor trato. Mi esposa porque tiene un mejor trato de mi persona. Mis amigos porque se dan cuenta que yo vengo y trato mejor a ellos. Pueden confiar en mí. Y no solamente pueden confiar en mí, pueden asegurar que yo siempre voy a estar allí. Eso significa que usted y yo crezcamos en muchas áreas. ¿Perfeccionarnos en qué? Yo le decía a usted que por muchos años yo era una persona desinteresada en las manualidades y en los trabajos que me ponían en la escuela. Algo que sí aprendí muy bien fue a costurar a mano, porque mi mamá hacía trabajos de costura en unas máquinas y a mano. Pero en lo que respecta al trabajo manual con serrucho, martillo, a mí no me gustaba. ¿Y por qué no me gustaba? Porque mi papá me ponía a hacer esas cosas casi obligadas. Y entonces, como era como una obligación para mí, yo me desistía en aprender. Cuando mis hijos crecieron y entraron a la escuela y les ponían manualidades, yo me di cuenta que la actitud que yo tenía cuando era niño era una actitud rebelde. Y lo que yo estaba haciendo era traicionando la indicación y la autoridad de mi papá. ¿Por qué me di cuenta? Porque yo le ayudé a mis hijos a hacer trabajos manuales muy buenos, bonitos y de todo tipo, de madera, de cartón, de papel, de playbook, de hilo, etcétera. Y hasta un momento yo le decía a mi esposa, si hubiese descubierto esto, yo pongo un local de venta de útiles escolares y de manualidades y hubiese aprendido. Mire, iglesia amada, es bueno ser imperfecto. Diga después de mí, es bueno ser imperfecto. ¿Sabe por qué? Porque alcanzamos y somos inducidos a desarrollar perfección en el Señor. Aunque imperfección es sinónimo de pecado, de pecador, sí, porque una persona que es imperfecta de manera espiritual es una persona que va a pecar con facilidad, pero no es bueno ser esclavo del pecado. Porque ser esclavo del pecado es ser dominado por el pecado, por aquello que implica y que conduce el deseo de pecar. Y llega un momento donde la persona a cierta edad, no digo adulto nada más, jóvenes, adolescentes, ancianos, pecan deliberadamente. Pecan sin remordimiento a quien vayan a dañar o lastimar. Y pecan sin vergüenza alguna de quien los pueda ver y observar.
Debemos de ser conscientes de nuestra debilidad carnal y pecaminosa. ¿Para qué? Para buscar perfección viviendo en la voluntad de Dios. ¿Y la voluntad de Dios cuál es? Es la palabra de Dios. Entonces, cuando nos damos cuenta de nuestras imperfecciones, cuando nos damos cuenta de nuestros pecados, cuando nos damos cuenta de lo que nos hace falta, vamos a ser llamados a mejorar. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando no queremos enfrentar los problemas, cuando le huimos a los problemas, cuando los problemas se vuelven como algo normal en nuestra vida, cuando no nos esforzamos por salir del problema. Eso sí es problema y no es correcto. Mire, iglesia, en Él debemos de ser conscientes en Él, en Dios, de nuestra debilidad carnal y pecaminosa, para buscar perfección viviendo en la voluntad de Él. ¿Por qué debe ser consciente en Él de lo que somos? Porque Dios no está para maldecirnos, iglesia amada. Porque Dios no está observando en qué usted y yo fallamos para ser tan drásticos y castigarnos de manera que sea tan fuerte y dolorosa como muchas veces equivocadamente lo hicimos nosotros como padres. Y algunos padres necesitan aprender, venir a los pies de Cristo para no provocar a ira a nuestros hijos. Dios es fuego consumidor, sí, pero Dios es amor, dulce, es tierno, es generoso. Él nos instruye, Él nos llama a que usted y yo prestemos atención a su palabra. Él nos llama a que usted y yo, después de prestar atención, caminemos en su voluntad y seamos guiados por Él. Ahora, en Él, en nuestro Dios, en Él, en nuestro Señor, en Él, nuestro Rey, en Él, nuestro Padre, en Él, nuestro Salvador. Amén. En Él, el débil es fuerte. O sea que si usted y yo en alguna área nos cuesta aprender, nos hace falta aprender y desarrollarnos, en Él vamos a aprender perfección y a fortalecernos. Amén. Tenemos que creerlo. Ahora ve usted, en Él es perdonado el pecador que se arrepiente. Y es por eso que llamamos a la gente que vive sin el gobierno de la Biblia, sin el gobierno de las normas de Dios, en el libertinaje, a que tema a Dios. Y en ese temor a Dios se acerque con confianza, como el Salvador, como aquel de los brazos tiernos y dulces. No solamente como el fuego consumidor, como en ocasiones podemos enseñarle a alguien. Y yo he escuchado, porque no es una mentira, Dios es fuego consumidor. Y vas a arder en el infierno, pecador, que no se arrepiente. Pero, ¿de qué me tengo que arrepentir? Entonces hay que instruir a la gente por qué se tiene que arrepentir. ¿Cuáles son las cosas que le ofenden a Dios? Entonces vengamos y enseñémosle a ellos, a la humanidad, a las personas, que Dios quiere mostrarle qué es lo que a Él no le agrada y qué es lo que sí le agrada que usted y yo podemos hacer, y que ha visto Él, y que esa persona pueda emprender un camino, una nueva vida en Cristo, creyendo en el Señor Jesucristo como Salvador de su vida, para que en sus acciones busque, procure agradar a Dios y descubra el amor de Dios y pueda desarrollar en su corazón el amor a Cristo. En Él es restaurada nuestra naturaleza espiritual, es restaurada nuestra perfección, es restaurada nuestra vida eterna. En Él. Pero si yo sigo siendo pecador, claro que sí, hermanos. Pero somos pecadores inscritos, nuestra vida, nuestro nombre, en el instituto eterno del aprendizaje de Dios mientras estamos en esta tierra con vida, mientras somos habitantes de esta tierra antes que llegue el tiempo del juicio de Dios. En Dios estamos completos
Y el consejo de su voluntad es eterna. Y el consejo de su voluntad es su palabra. En Él estamos completos. Y en su consejo, ¿qué nos hace falta, iglesia amada? Escudriñemos las Escrituras. Escudriñemos las Escrituras. Las traiciones desde el vínculo de la desobediencia. El Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 21. El Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 21. El cuarto Evangelio del Nuevo Testamento, escrito por Johanan en hebreo, Juan, el discípulo amado de Jesús. Mire lo que dice el versículo 21 del capítulo 13. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, oiga esto, una vez más. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró. Hay una pausa. Hay un momento bíblico en el cual Jesús también se conmueve en su espíritu. Cuando le dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los profetas, tú que matas a los que envío a que te hablen de mi verdad, de la salvación y de la eternidad. Yo que he querido acobijarlos, arroparlos, y pone como ejemplo la vida materna de una gallina con sus polluelos, que tiene suficiente plumaje para acobijarlos a todos. Y no solamente note usted suficiente plumaje, sino que se pueden camuflajear. Y la gallinita bien acurrucada con sus alas bien extendidas, abrazándolos a todos, mas no quisieron, mas me rechazaron. Hay cosas que conmueven el espíritu de Jesús mientras estuvo aquí en la tierra, como hay cosas que contristan el Espíritu Santo de Dios cuando nosotros le traicionamos a Él. Mire, sigue diciendo el versículo 21. De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. El 22 dice, entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús, era Juan. Y dice, y a este pues hizo señas Simón Pedro. Mira qué hermoso la descripción del apóstol Juan. Dice que hablaban entre señas, como cuando dice, cuchichamos, mira hermano, mire, ya vino. Como cuchichear, y de repente cuando hay mucho cuchichear, vaya a ver, nosotros llamamos la atención cuando queremos reverencia, silencio, o en una reunión de familia, ¿verdad? O en ocasiones como hablábamos con los niños, pero es que hay expectativa, curiosidad o como le podamos llamar. Dice que por señas Pedro, 24, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces el versículo 25 dice, él, hablando de Jesús, él entonces, recostado, dice, cerca del pecho de Jesús, mire le dijo, perdón, está hablando del discípulo, él, entonces recostado acerca del pecho de Jesús, hablando de Jesús, perdón, quiero hacer la pausa aquí. El 26 dice, él entonces, está hablando de Jesús, y dice aquí, después dice, recostado cerca del pecho de Jesús, el apóstol Juan, le dijo al Señor, ¿quién es? Mire qué hermoso, iglesia, que hay una enseñanza profunda. Hay gente que le pide, se acerca a usted para que usted y yo oremos a Dios por una necesidad de ellos o de ella. Hay gente que viene y le pregunta a usted y a mí, ¿usted qué piensa? Fíjese que yo hice esto y esto. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo cree que lo miraría a Dios? ¿Cómo cree usted que lo juzgaría a Dios? ¿Usted cómo ve? ¿Como pecado? Es en ese momento donde usted y yo tenemos que acercarnos a Jesús.
Es en ese momento donde usted y yo como iglesia, como espirituales, tenemos que acercarnos al pecho de Jesús para hablar con Él, para preguntarle. Así como Juan le dice, ¿quién es? En el versículo 26, respondió Jesús. Repita después de mí esta frase. Respondió Jesús. Cuando usted y yo nos acercamos a Dios, cuando usted y yo buscamos su presencia, cuando usted y yo nos acercamos a Él, creyendo, confiando que en Él habrá respuesta y que en Él hay abundancia de todo bien, que Él es el restaurador, que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Señor, que Él es fiel, que Él es amoroso, que Él nos cuida. En Él hay respuesta para nosotros. En Él hay respuesta para toda pregunta, para toda oración. Lo que sucede es que muchas veces las respuestas no son las que nosotros estamos queriendo recibir. Y muchas veces es un no. Y nosotros creemos que es el diablo que nos está contestando. ¿Cómo es posible que el diablo le conteste a alguien que le ora a Dios? No puede, hermano. El diablo no se va a meter en una oración con Dios. ¡Ja! Mire cómo se metió una serpiente y habló con Adán y Eva. No estaban hablando con Dios, hermano. El mismo Satanás invocó la atención de Adán y Eva. Y Adán y Eva lo atendieron. ¿Quién está invocando? ¿Quién está llamando nuestra atención? ¿Quién está llamando tu atención, iglesia amada? Si tú llamas la atención de Dios, Dios te escucha y Dios nos responde. Amén. Dice el versículo 26. Respondió Jesús. A quien yo diere el pan mojado, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Oiga esto. Y aquí solo falta decir inmediatamente lo que sea. Mire usted como el escenario. Jesús está sentado a la mesa y dice, y mojando el pan, tomando el pan con la mano y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Lo acaba de decir, le preguntaron y acaba de decir, ¿y quién sería? Y entonces Jesús inmediatamente mojando el pan lo dio a Judas Iscariote de Simón. Y dice el versículo 27. Y después, oiga esto, del bocado, después, dice otra versión, después de que Judas comió el pan mojado, dice aquí, después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, antes de seguir quiero decirle algo. Una vez que Jesús moja el pan y se lo da a Judas, Jesús está autorizando la traición de Judas para con él. Porque Satanás se las cree, pero él es instrumento y es usado por Dios a nuestro favor. A favor de los planes de Dios. Y nosotros como iglesia, porque venimos de tradiciones humanas, nos han hecho creer que Satanás es más poderoso que Dios. Uy, note usted que la gente va sola en la oscuridad a medianoche y lo primero que piensa es, uy, aquí pueden asustar, porque no piensa que un ángel le va caminando a la par. Porque cuando crecimos con que nos contaban historias de tinieblas, de maldad, de oscuridad, del hombre negro, del hombre blanco, del grande, del duende. Y es que existieron, y un montón de gente va a decir, sí. Pero eso era lo que contaban en las esquinas, en los parques, después que naipeaba la gente, en los velorios, eso es lo que contaba. Incluso después de las grandes vigilias o campañas evangélicas, quedaba la gente contando historias. La misma iglesia de Cristo, contando cuentos y leyendas que no educaban espiritualidad divina, sino temor y angustia a la humanidad. Y así crecimos muchos, y nuestros padres. Y por eso hasta terror comenzó en la gente. ¿A qué? A repetir lo que escuchaban. Por eso el Deuteronomio dice, y repetirás esta palabra a los hijos cuando se levanten, cuando se acuesten, andando por el camino, cuando estén en la casa. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. La palabra de vida. La palabra de verdad. Pero la humanidad
Y nosotros como iglesia misma traicionamos el mandato de Dios contándole historias lindas a los niños que no son bíblicas y que causan temor y angustia, incluso hasta para amenazar a los adolescentes. ¡Ja! Te va a asustar el cachudo y no andas con cuentos vos. No, dígale mejor. Ojalá te aparezca Jesús caminando como aquellos de Maús. Y cuando llegues a la puerta de la cantina, a la puerta del estanco, te des cuenta que era Jesús y te regreses a la iglesia o te regreses a tu casa. Hay enseñanzas, iglesia amada, que se introdujeron en la cultura, en el vulgo, en el coloquial, en el caliche de los pueblos. Pero pastor, ¿y entonces usted está en contra de la cultura humana? No, el folclore es el folclore. La Biblia es la Biblia, hermano. Olvídese, hombre. A mí me encanta ver un cuadro de danza, danzando el zapateado, danzando el bananero. Oigan al pastor, soy hondureño, hermano. Que yo le venga contando a usted, fíjese, mira cómo me gusta. Yo prefiero un cuadro de danza, yo prefiero mejor unos escoceses tocando la gaita. Yo no entiendo nada de eso, hermano. Es lindo también, es hermoso, a mí me gusta la música. Pero es el folclore. El folclore es una cosa y la espiritualidad bíblica es otra. Porque hay espiritualidad del mundo. Sigo en esto, iglesia amada. Dice que inmediatamente y después del bocado, Satanás entró en él. ¿Qué significa? Jesús sabía. Oiga esto, que una vez que había tomado el bocado de la autorización, el bocado del mandato de Dios, sabía que Judas estaba listo, Judas Iscariote estaba listo para seguir el plan que desde la eternidad había establecido. Escuche lo que dice la segunda parte del versículo 27. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Mire? Lo que vas a hacer, no te tardes. Lo que vas a hacer, hazlo ya. Jesús le está autorizando a Judas para que lo entregue. No es un plan estratégico de Satanás eliminar la predicación y la vida de Jesús. Escuche esto. No es un plan estratégico de Satanás que usted y yo vivamos atemorizados, amedrentados. Es un plan estratégico de Dios que lo permitió Él para que usted y yo nos demos cuenta y nos enfoquemos en Él. ¿Por qué pecó, Señor? Señor, ¿quién pecó? ¿El papá o la mamá? Para que éste haya nacido ciego. En otras palabras, Jesús les dijo, miren, dejen de estar perdiendo el tiempo. Dejen de estarse preguntando quién pecó, que no sabe por qué, por qué está ciego. Para que la gloria de Dios sea manifestada sobre él. Para que mi poder se manifieste y le dé vista a ese ciego. Muchas veces perdemos el tiempo buscando estructuramiento. ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? Para que la gloria de Dios sea manifestada. Hay cosas que han sucedido que son irreversibles, no las vamos a eliminar. No las podemos eliminar en la vida. ¿Sabe qué sí podemos eliminar? En los malos pensamientos, ser cautivos del pecado, de la melancolía, del menosprecio, que yo no valgo nada, es que yo me hubiera merecido esto. No. Es que Dios tiene algo mejor para mí. Es que yo estoy en el plan de Dios. Y en el plan de Dios nada se escapa. Porque la bendición de Dios no añade consigo tristeza. ¿Cómo es que la bendición de Dios me entristece? No, hermano. ¿Sabe qué los entristece? Los planes diversos que nosotros hacemos y no involucrar a Dios. Nuestros pensamientos, nuestras propias ideas, que no son las ideas de Dios. Eso es lo que causa tristeza. Pero no es la bendición de Dios, no. Es claro. La Biblia es verdadera, justa, y de esta manera enseña. Ahora veo lo siguiente. Lo que vas a hacer, hazlo ya, hazlo pronto, más pronto. Y el versículo 28 dice, pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, oiga, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que le diese algo a los pobres. Oiga lo que pensaban los discípulos.
Y quiero que usted me siga en esto y que reciba esta palabra, por favor. A Jesús le están preguntando, ¿quién va a ser el que te traiciona? Jesús dice, al que yo le dé el bocado. Y entonces viene y moja el pan y se lo da a Judas. Y le dice, no a Judas, ya Judas era instrumento de Satanás ahí. Y le dice, hazlo pronto, ya. Y entonces vienen los discípulos como que nada de lo anterior había sucedido. ¿Sabe qué enseña la Biblia aquí en el versículo 29? Dice que entendían que Jesús le estaba diciendo, hazlo pronto, ve a darle el dinero a la viuda que te dije, hazlo pronto, ve a comprar ropa para... Eso pensaban. ¿Sabe cómo se decía, cómo le decían eso cuando yo estaba en la escuela o en el colegio? Despertate, muchachos, no estás en clase vos. ¿No sabes de qué estamos hablando? No están hablando de comprar comida ni ropa, hermano. Están hablando del traidor. Diga conmigo, estamos hablando del traidor. Y los discípulos, muchas veces le pedimos a Dios algo y la respuesta viene y como que se nos olvidó. Y entonces como que le estamos pidiendo a Dios y cuando viene no estamos preparados. Y cuando la recibimos, la bendición, ¿qué pasó? Tenemos que estar atentos a Dios, hermano. Enfocados en Dios. Enfocados en Dios cuando hay necesidad, enfocados en Dios cuando hay abundancia, enfocados en Dios cuando hay felicidad, enfocados en Dios cuando estamos en familia, enfocados en Dios cuando estamos solos, enfocados en Dios cuando estamos en alabanza y adoración, enfocados en Dios cuando estamos en la prueba o en el desierto. Un enfoque constante. Pues vivimos en la presencia de Dios. Usted y yo estamos en comunión hoy como iglesia en la presencia de Dios, pero usted y yo salimos de esa puerta y vivimos en la presencia de Dios. La misma reverencia que usted tiene en este momento, deberíamos de tener en todo momento a la palabra de Dios. Y el versículo 30 dice, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Y si usted sigue leyendo ahí en su casa, le recuerdo Juan capítulo 13, 21, y usted sigue leyendo los versículos del 31 en adelante, va a ver que Jesús empieza a decirles a ellos, la hora se está cumpliendo, yo ya me voy a ir, y empieza a despedirse de ellos. Los discípulos les cuesta entender. Traición es el acto de traicionar a alguien o algo, es el hecho de ser traicionado. Traición es traicionar como ser traicionado. Una persona o algo. Normas, estrategias, confianza o mandatos. Traición es quebrantar la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener. Como esposos, como padres, como familia, a veces como empleados en una empresa, en un lugar, tenemos una lealtad que guardar, una fidelidad que guardar. Yo le decía la vez pasada, si en algo tengo que gloriarme, es que cuando usted me cuenta algo, si otra persona lo sabe es por usted. Yo no tengo por qué estarle contando nada a nadie. Cuando tenía 17 años, aparte de mi esposa, que era mi novia, alguien me confió algo muy serio. Y hasta el día de hoy nadie lo sabe. Ni lo sabrá. Le pongo un ejemplo. Aprendí, desarrollé y estudié el significado de ser un confidente. Porque así crecí en la enseñanza juvenil, en los campamentos. Porque en la juventud, en el entorno que yo me rodeaba, lo menos que habían eran personas confiables para ellos. Tenemos que ser confiables a las personas, confidentes. Traición en el ámbito legal, jurídico, es un delito. En el método, ya sea civil o militar, que atenta contra la seguridad de la patria. Y si hay una persona que está vinculada a las autoridades, usted escuchaba la frase, traición a la patria, un traidor. Las personas,
las personas podemos vivir ofendidos, molestos o resentidos por sufrir una traición. Usted puede vivir así, pero que no sea siempre. Le digo una frase que me gustó muy bien. Es bueno estar mal. ¿Cómo así? Es bueno, hermano. Es que los cristianos somos súper cristianos y súper humanos. No, hermano. Yo me canso, hermano. ¿Usted cansa? ¿Se cansa? ¿Verdad que sí que cansan ustedes? Yo me enojo, hermano. Y casi me arrecho. ¿Y ustedes? ¿Para qué también? Yo me molesto, hermano. A veces me pica el gusanito del resentimiento. ¿Y por qué me voy a resentir? Digo, porque somos humanos. ¿Qué tal está, hermano? Y a veces que le contesto a la gente, no tan bien como quisiera, pero sigo creyendo y avanzando en lo que Dios tiene para mí, porque no estoy conforme. ¿Qué tal está? Mal, siento mal. Un día me preguntaron, ¿qué tal está, Joel? Mal. Si estoy mal con Dios, estoy mal con todo el mundo. Si estoy mal con Dios, por eso es que estoy mal con mi esposa, por eso es que estoy mal en mi trabajo. Mal. Y eso nos ayuda a darnos cuenta que en Cristo tenemos restauración, que Él es nuestro ayudador. Yo le he contado a usted, no solo una vez. Y hay veces que me levanto en la mañana y le digo a mi esposa, oíme, ando enojado, le ando bravo. Ando como quisquilloso, como que todo me molesta, le digo. ¿Qué pasó? Sí, me dicen. Estábamos viendo un programa de televisión y te levantaste y te fuiste para la cosa. Sí, porque hasta el programa me molesta, le digo. Ya rato estabas contándome algo, le digo yo, y no quería escucharte, quería decirte que te callaras. Y vos bien contenta contándome, le digo, ¿y cuál es el problema? Yo, ya oraste, me dice. Buscar, hermano, una ayuda, un auxilio. Venir y decirle al Señor, este no soy yo, ¿qué me pasa? Salga a caminar a la casa, échese agua en la pila, pegue sus cachetadas, cante al Señor, adore, o libérese. Todo espíritu de rencor, de amargura, de resentimiento, o todo sueño que yo haya tenido, que ya me ha tenido a memoria, porque a veces soñamos y no nos acordamos. Y el estímulo del subconsciente nos hace actuar de manera equivocada contra las personas que amamos. Y entonces estamos traicionando la fidelidad, la confianza, el amor, sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque a veces vivimos acostumbradamente traicionándonos a nosotros mismos. ¿Y sabe cómo se traiciona a usted mismo? Cuando muchas veces perdemos el tiempo, cuando no hacemos lo que tenemos que hacer y nos beneficia, nos dejamos cautivar por cualquier otra cosa y dejamos las cosas para mañana, para pasado, y no las hacemos. Y cuando las llamamos a hacer, estamos en las carreras, porque nos hemos traicionado nosotros mismos. Porque nos dejamos cautivar por cualquier distracción. Iglesia. Contrario a lo que le decía, podríamos vivir también usted y yo con vergüenza, con angustia o automenosprecio por ser nosotros los autores de la traición. No sé si le ha pasado, pero cuando yo he traicionado a la gente, a mí me cuesta levantar la cabeza y poder ver a mi esposa cuando yo le he traicionado. Recuerdo que en ocasiones me decía, pero mírame, me decía. Y yo llorando de la vergüenza. Con llorar no resuelves nada, Joel, me decía. Cambia, arrepentite, pedirle perdón a Dios. Y a veces le decía, sí, ya le pedí perdón a Dios. Ya hablé con el pastor. Bueno, entonces, así, mire, oiga, te voy a dejar que llores, me decía. Y cuando puedas hablar, regreso para que hablemos. Porque cuando hablamos, iglesia amada, nos liberamos. Por eso dice el Señor, clama a mí. Trae tu angustia a mí. Todo lo que te estorba, tíramelo a mí. Y yo te voy a revelar y te voy a enseñar y te voy a recordar que yo he vencido al mundo. Y van a haber aflicciones, pero son aflicciones carnales y del alma que le cuesta aprender y caminar en la restauración y en el consejo de la paz y la santidad y la perfección que yo he establecido para cada ser humano. Podemos vivir, hermanos, resentidos, podemos molestarnos porque alguien nos traicionó, sí,
pero que no sea una vida total. Agarremos la llave del perdón y perdonemos y liberémonos. Podemos sentir vergüenza porque traicionamos a alguien, sí, pero no por eso nos vamos a esconder y huir por el mundo. Vengamos delante de Dios, que nos fortalece, que nos dé fuerzas para seguir adelante. Y sabe qué lindo es Dios, que antes de que Jacob se enfrentara con su pasado, tuvo un encuentro con Dios. Antes de que Jacob volviera a ver a su hermano Esaú, tuvo un encuentro con Dios. Y en ese encuentro con Dios dejó de llamarse Jacob y Dios le puso por nombre Príncipe de Jehová, Israel. Cuando usted y yo venimos a la presencia de Dios, algo sucede, el entorno cambia. En la historia de Jacob y Esaú, usted va a notar que Jacob pensaba que Esaú podía venir con venganza para querer dañar y mandó a sus mujeres, mandó a sus hijos, mandó a sus siervos. Porque si me mata, que tenga misericordia de mi familia. Y Esaú, cuando lo mira, mi señor, le dice, tu siervo, había cambiado el entorno, hermano. ¿Por qué? Porque hay que hacer uso del perdón ante cualquier traición recibida o también que nosotros hayamos traicionado. Existe la traición planificada y autorizada por Dios. Lo leíamos hace poquito, versículos 26 y 27. Jesús autoriza a Judas para que lo traicione. Existe la traición por influencia satánica no autorizada por Dios. Por tinieblas en el corazón, por falta de luz eterna, que es la voluntad revelada por su palabra. La traición influenciada por Satanás, no autorizada por Dios, es a causa de nuestra desobediencia, de nuestra rebeldía, de nuestra autosuficiencia, que nosotros podemos hacerlo. Que el ser humano dice que puede, que Dios y 8 cuartos, dice un montón. E incluso nosotros como cristianos muchas veces no lo decimos, pero manifestamos altivez y soberbia cuando decidimos, sin consultar a Dios, lo que tenemos que hacer. Por falta de dependencia en el mismo Dios y su plan eterno. Es que yo desconozco, yo no sé lo que va a pasar mañana. Y si, ese y si es carnal y humano, es temor, es angustia. Y ese y si me lleva a mí a hacer la voluntad mía y no la de Dios. Es que si dentro de una semana, ¿qué va a pasar dentro de una semana? Usted y yo no sabemos lo que va a pasar dentro de una semana. Confía en mí, dice el Señor. De eso se trata la fe, hermano. De eso se trata la fe. Y meditando en esto, sabe que el 90% de la vida de todos los seres humanos es de fe. Y no son cristianos, y es de fe. Le pongo un ejemplo. ¿Cómo me asegura que su papá y su mamá es su papá y su mamá? ¿Ah? ¿Cómo me asegura usted que el fin de mes le van a pagar? ¿Cómo me asegura? No, es que la empresa donde yo trabajo es fe, hermano. La empresa trabaja por fe y no son cristianos. No, es que mi papá es mi papá. Usted estuvo ahí cuando nació, usted no se da cuenta. Mucha gente, hasta los 40 años, se da cuenta que no son hijos verdaderos de ellos. Y sí lo somos, yo no estoy diciendo que no, pero es fe. Nos dormimos. La gente hace, hay empresas internacionales que tienen planificado, no para el otro año, 5, 10 y 15 años, tienen planificado 20 años. Oiga bien, usted va a grandes empresas, consorcios, que son empresas que nunca van a quebrar, así dicen, nunca van a entrar en una crisis financiera. Han planificado su organización hasta 20 años. ¿Y por qué lo hacen? Porque se las creen, sí, porque tienen fe. ¿En qué? En su confianza, en su intelecto, en su profesionalismo. Es fe. Porque usted y yo entonces no caminamos en fe para mañana. Porque usted y yo no caminamos en fe para el otro mes. Porque usted y yo no caminamos en fe completa en Dios en toda nuestra vida, iglesia amada. Al no hacerlo, traicionamos a Dios. Al no hacerlo, traicionamos a Jesús y su hermoso sacrificio en la cruz del Calvario. Jesús, Dios, Él no nos tienta. Jesús, Dios, Él no nos prueba.
pero permite la tentación y la prueba para nuestra promoción en Él. Él permite que usted y yo seamos probados y tentados por Satanás. ¿Para qué? Para que usted y yo manifestemos, para que manifestemos a Él en toda nuestra vida. Para que en su vida y en mi vida sea manifestado Jesús, Dios. Por eso es que nos permite. Pero muchas veces en mi vida no es manifestado Dios, sino mi enojo, mi carne, mi resentimiento, mi amargura. Porque estoy traicionando a Jesús. Porque estoy traicionando su palabra. Porque no estoy obedeciendo sus mandatos. Escuche lo siguiente. Adán y Eva traicionaron a Dios en el Edén. Abraham traicionó a Dios llevándose a Lot cuando lo llamó. Y Dios le dijo solo a él y su familia. Abraham y Sara traicionaron a Dios cuando permitieron que Abraham se acostara con Agar, porque estaban preocupados y no sabían quién iba a tener descendencia. David traicionó a Dios censando al pueblo. David traicionó a uno de sus valientes y a Dios acostándose con la mujer de él y mandándola a matar. Absalón traicionó a su padre. Judas y Pedro traicionaron a Jesús en diferentes maneras. Uno lo vendió, el otro lo negó. El pueblo de Israel y la humanidad traicionaron a Jesús. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, como no le recibieron, entonces Dios dio potestad, dice San Juan capítulo 1, a todos los que creen en su nombre, dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y aún así la humanidad sigue traicionando a Jesús. Y entre todos estos traidores, el último, tú y yo, seguimos traicionando ocasionalmente a Jesús. Entonces, pastor, ¿a dónde vamos a llegar si somos un multo de traidores? En que la misericordia de Dios, hermano. Dice que cuando abundó la maldad, sobreabundó la gracia. Que si la gente te señala porque sos imperfecto, aleluya, gloria a Dios, porque mi perfección está en Dios. No en mi nombre, no en mi apellido, no en mis habilidades, no en mi intelecto. Pero dígale usted a un ingeniero, a un político, a un doctor, a un profesional sin Cristo, usted es un mediocre yo. 17 años en la facultad, que le pasa 14 seminarios, 25 años. Olvide, le van a tirar un montón de cosas que uno no entiende, pues. Pero usted y yo, en la iglesia amada, no nos conformamos, siendo traidores, desobedientes o pecadores, porque sabemos que el camino a la santidad es Cristo. Amén. Y que de ese camino, oiga, de ese camino nadie nos podrá arrebatar. De ese camino nadie nos va a separar. Tribulación, angustia, persecución. Nadie nos separará del amor de Cristo. Solamente usted y yo. No nos va a separar Cristo, no nos va a separar la tribulación, no nos va a separar la angustia. Mire quién se separa de ese camino. El hombre mismo, la mujer misma. Aquel que usted conoció en Cristo, después habla con él o con ella años después. No quiero saber nada de Dios, no me hable de ese Dios. Dios no existe, que no sé qué. Él solito. Nadie lo corrió. La decisión de él o de ella. Y empieza a culpar al mundo de Raimundo. Sea valiente. Asuma sus responsabilidades. Como una generación que somos padres de familia y que tenemos que educar a otra generación, ya no estamos para estar culpando a nuestros padres de nuestra mala educación o la carencia que... No es que si mi papá me hubiese dejado plata a mí, es que si mi papá... ¿Cuál es? Olvídese, hermano. Ya no. No estamos en estas. Estamos en hacernos responsables de... Y eso es lo que quiere el Señor. Sin embargo, tenemos usted y yo en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hermoso. Amén. Mire qué bello, hermano. Antes de concluir, yo quiero decirle y dejarle esto en su memoria. La gente nos traiciona, hermano. Traiciona nuestra confianza.
La gente traiciona nuestra fe y nos va a seguir traicionando. Y quizás nosotros también vayamos a traicionar a otros. Pero escuche esto. La traición que más duele es la de las personas que amamos, ¿verdad? Oiga esto, la traición que más duele es de las personas que amamos. Entonces, que prevalezca el amor. Porque eso es lo que pasa con Dios. Como prevalece el amor, Él nos perdona, Él nos limpia, Él nos restaura, Él nos llama, Él nos acobija, Él nos abraza, Él nos direcciona a que podamos vivir de una manera agradable delante de Él. Él nos corrige. ¿Cuál es el motivo? ¿O qué nos motiva a traicionar a Dios y no cumplir su palabra y no vivir en su voluntad? A veces no nos damos cuenta en qué momento caemos en la traición. Estamos angustiados por algo y Dios tiene el control. Dice el hermano Samuel Hernández: Señor, te dije que sanaras a mi madre y me dijiste que no, que eso tenía que pasar, que mi madre falleciera. Y él empieza a decir: te dije estas cosas y me dijiste que no, porque te he llamado a confiar en mí. Y él termina diciendo, o resume diciendo: Dios siempre tiene el control. Aunque nosotros estemos en tribulación y angustia, Dios siempre tiene el control. No hay nada que esté fuera de la mano de Dios, iglesia amada. Él siempre tiene el control. Podamos estar viviendo situaciones adversas, conocer personas que están viviendo situaciones difíciles, pero eso no es para destruirlos. Eso es para que usted y yo nos demos cuenta que Él es el autor y consumador de la fe. Nuestro Dios, quien con amor eterno nos amó y nos seguirá amando por la eternidad. Recordemos siempre eso, que Él nos ama, que eso nos motive a no traicionarle, a no desobedecerle, que eso nos motive a nosotros a ser fieles, a ser obedientes. Y la enseñanza, la parábola de la oveja perdida, qué lindo. Pero ¿qué andaba haciendo esa oveja fuera del redil? El buen pastor fue, la buscó, la abrazó, le cuidó, pero ¿qué andaba haciendo? Era rebelde, desobediente. La nueva versión dicen es que era la más inteligente, era la innovadora. ¿Sabe que esa es una versión que aprueba a aquellos hermanitos que andan de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, que no se están quietos bajo la sujeción de un pastor? No, es que era tan inteligente la oveja que pensó mejor que el pastor y que era mejor que la pastora, y entonces se fue para otra iglesia, porque en esa iglesia ya no había alimento, pasto para él o para ella. Yo entiendo que la gente trascienda, pero bajo cobertura, hermano. Yo no tengo otro ejemplo. Eso es traicionar el modelo de Dios. Mire, ve, todos traicionamos y somos traicionados. Y la esencia y el concepto de confianza, fidelidad, lealtad sigue eternamente invariable, incontaminable, incorruptible en Él, en Dios. Él es nuestro Dios. Busquémosle a Él. Busquemos de Él. Busquémosle a Él. Tenga la bondad de ponerse sobre sus pies, por favor.